Les decía que lo siguiente es hacer el desfase, ¿no es cierto?, a 5.625. Les voy a hacer un desfase de 5.625 de esta línea hacia arriba, y aquí utilizan el comando igualar propiedades. Igualar propiedades, ¿qué hace? Cuando tocamos esta figura, o sea, voy a tocar primero el comando, luego toco la figura de origen y luego toco la figura de destino. Lo que hace es que crea, copia las propiedades de este elemento, se los aplica al siguiente elemento. Esa es una forma, o la otra forma es seleccionar el elemento y pasarme aquí a la lista de capas y decirle en qué capa quiero dejar la figura, ¿sí? Digamos que la igualar propiedades sirve cuando yo quiero igualar propiedades de varios elementos en un dibujo, ¿no es cierto? Entonces ya tengo acá esta desfase. Lo que debo hacer es el recorte, o puedo utilizar este comando, el comando empalme o fillet. Tiene una función acá que se llama radio. El radio, ¿cuál sería? Para el radio 1, miren que aquí me dice que el radio 1 tiene ¿cuánto? 7.5, ¿no es cierto? Es diferente 7,5 a 7.5. Recuerden, 7,5 sería una coordenada. ¿Y cuál va a ser los puntos de empalme? Va a ser entre este círculo y esta línea. Entonces, miren que él automáticamente recorta. Empalme, acá. Está debajo del comando recortar. En esta lista se llama aquí empalme o fillet. Entre la línea y el círculo, ¿sí? Si necesitan modificar, lo que pasa es que le recorta todo lo que sobra de la línea. ¿Por qué? Porque él recorta entre el círculo y la línea y lo demás lo borra, ¿sí? Pero si ustedes necesitan dejar la línea aquí en este punto, ahí sí necesariamente recortan, cortan y luego hacen empalme. Empalme entre esto y esto, y empalme entre esto y esto, ¿sí? ¿Listo? Ahora, si el siguiente empalme tiene un radio diferente, ¿qué deben hacer? Deben volver acá a activar el comando, seleccionar la opción radio y modificar acá el valor del radio. Digamos que el radio va a ser de 10 milímetros. Entre esto y esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque él por defecto guarda el último valor que yo le definí aquí en el radio, ¿sí? Siempre deben modificar, revisar que el radio sea del mismo valor. ¿Listo? Por el otro lado, tiene un desfase de ¿cuánto? De 3 milímetros, ¿no es cierto? Y otro de 15 milímetros. Hagámoslo por acá, desfase de 3 milímetros y otro desfase de 15. Igualo propiedades y luego recorto. Miren, aquí va un radio de 1.5, perdón, radio de 15 por acá. Y por acá se recorta. Bueno, aquí me falta algo. Me falta ese círculo de diámetro 48. ¿Listo? Ahora sí, recorto. Y borro, ¿cierto? A 75 milímetros va esta línea, ese segmento de línea. 75 milímetros, hago un desfase de esta línea hacia acá.
recorto y hago un redondeo de 7.5. Esta línea, ¿cómo la dibujamos? Con tangente, ¿no es cierto? Una línea que va tangente de este círculo y tangente de este círculo. Listo, recuerden que ahí es donde utilizamos la combinación de teclas, ¿no? El Shift del teclado y el Enter del mouse, el botón derecho, para sacar este menú. Y aquí escogemos la opción tangente. Y luego otra vez Shift, Enter del mouse y tangente. Listo, ya tenemos la parte de arriba de la figura. La siguiente parte lo hacemos con un espejo, un mirror. ¿Un espejo de qué? Aquí hay que seleccionar todo lo que va a ser parte del espejo. O sea, este segmento de acá, este arco, esta línea, este círculo, esta línea y esto. Y la línea tangente. Enter. ¿Desde dónde? Desde esta intersección, y el eje sería un eje horizontal hasta esta intersección de aquí. Y le decimos que no me borre los objetos originales. ¿Qué queda pendiente? Recortar, ¿cierto? Lo que sobra. Y luego el círculo de 22.5 de diámetro. Shift, botón derecho del mouse, botón del lado derecho, o el Enter del mouse. ¿Listo? Bueno, les voy a mostrar algo con relación a las cotas, chicos. Presten atención acá, muchachos. Aquí la idea es que los ejes queden lo más cerca a la figura posible. Es decir, ustedes los pueden editar con estos puntos de control y los pueden mover hacia la figura, ¿no es cierto? Que no queden ni muy largos ni muy cortos tampoco. Y las cotas lineales pues son fáciles de poner, ¿no es cierto? Porque van de donde, del punto final del eje al punto final del eje. Y aquí en las herramientas de anotación del menú de AutoCAD hay una función que se llama una cota continua. Es decir, yo empecé por esta cota, ¿no es cierto? De este punto a este punto. Si yo le doy cota continua, él va a tomar el último punto que yo hice y a partir de ahí puedo seguir acotando. Si tuviera más elementos hacia acá, puedo seguir poniendo cotas y todas van quedando alineadas, es decir, una después de la otra, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está esta función? Está acá en el menú de anotación o acotado y acá en cotas lineales. Entonces, miren que también puedo poner cotas con línea base, es decir, si yo acoto inicialmente esta distancia desde esta intersección hasta este punto, yo le puedo decir acá que me ponga unas cotas de línea base y él va a seguir acotando con respecto a qué? Con respecto a la línea inicial, a este punto inicial. Todas las cotas las va a poner con respecto a ese punto inicial. ¿Listo? Esos son los dos tipos de acotados que se pueden poner. ¿Qué pasa con las cotas de los radios o de los diámetros? Miren que cuando yo pongo acá cotas de radios, el texto va a salir siempre alineado con la línea de cota. Yo puedo modificar para que el texto quede horizontal. ¿Sí? En dibujo técnico, lo recomendable es que los textos queden horizontales, por lo menos los de los radios, y eso lo hago acá entrando a las herramientas de anotación en este menú, y acá en este icono puedo entrar a los estilos de acotado. Yo puedo tener varios estilos de acotado en un plano y cada estilo de acotado puede tener una configuración diferente. ¿Sí? ¿Qué le configuro al estilo de acotado?
la escala en la que voy a poner la información o la escala de la cota, el tipo de letra, el tipo de cota o de flecha que voy a poner, ¿cierto? Y eso lo hago desde esta casilla, desde esta opción de modificar. Entonces vienen todos los elementos que tiene un estilo de cota. Tiene líneas, tiene símbolos y flechas, tiene texto, tiene ajuste y tiene la configuración de las unidades. ¿Cómo visualizo las unidades? Esta opción de líneas tiene que ver con todos los elementos que tiene la cota, es decir, las líneas de desde donde inicia la cota hasta donde se marca, ¿no es cierto? Todos estos valores hacen referencia a eso. Esta parte de símbolos y flechas hace referencia a qué le pongo yo a las cotas. Por ejemplo, si quiero que sea estas líneas inclinadas, por ejemplo, en arquitectura se utiliza este sistema, que son líneas oblicuas, y también en algunos casos utilizan, en lugar de líneas oblicuas, utilizan puntos, que son estos que están acá, puntos pequeños, o puntos más grandes acá. Entonces, esos estilos de cota depende del tipo de plano que ustedes estén haciendo, ¿no es cierto? Si es de un plano mecánico o un dibujo técnico, lo recomendable es que aquí las cabezas de las cotas sean flechas, que sean flechas rellenas. Por eso siempre por defecto aparece en esta opción de flechas rellenas. Mírenlo acá. Ahora, la idea del texto, de la posición del texto, es que el texto sea horizontal. Cuando pongo acá en esta casilla de texto y la alineación del texto le digo que sea horizontal, cuando pongo cotas de radio, miren que ya el texto queda en posición horizontal, ¿no es cierto? Si pongo acá diámetro de este círculo, miren que el texto ya va a salir de forma horizontal. Si pongo el radio por acá, y si pongo una cota vertical, voy a poner la distancia entre este punto y este punto. Miren que el texto ya sale en posición horizontal. ¿Eso para qué sirve? Para cuando yo esté leyendo el plano no tenga que estar girando la cabeza o girando el plano para poder leer una cota, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todos los textos van a quedar en la misma posición. Y también le puedo decir que me incluya dentro de los textos o los valores del texto, que me incluya en algunos casos mirenlo acá, donde dice unidades primarias. En este momento está activa esta función de trailing. El trailing, ¿qué hace? Suprime el punto cero en las medidas que son exactas. Si lo ven, este punto cero se lo elimina. ¿Por qué? Porque asume que es una medida exacta. Digamos que en algunos casos se puede dejar esa opción activa, ¿no es cierto? Pero en otros casos es importante que aparezca ese valor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero saber la distancia desde este punto hasta acá, aquí es un valor exacto, ¿no es cierto? 3. Pero veíamos que aquí era un valor que no era exacto, era un valor que tenía decimales y que además tenía 3 valores significativos, o sea, 3, en este caso serían décimas, centésimas, milésimas. La medida es 5.000
625 milésimas de milímetro. En el dibujo mecánico, por ejemplo, ese nivel de precisión es importante porque eso define